Mi nombre es Andrea Estudillo y a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos resolver el siguiente problema por el método de Newton-Raphson trabajando con el gas helio. Tenemos lo que es la fórmula para un gas real y del lado derecho tenemos lo que son los datos. Tenemos el helio, las constantes de A y B, la presión a la cual vamos a trabajar y la temperatura que es de 80 grados Celsius. Convirtiéndolos a Kelvin tenemos que es 353.15 Kelvin. Entonces, partiendo de la fórmula, lo primero que debemos hacer es sacar el mínimo común múltiplo, en el cual nos quedaría de la siguiente forma: presión por volumen al cuadrado más la constante A sobre el volumen al cuadrado, por el volumen menos la constante B igual a RT. Luego tenemos lo que es la presión por el volumen al cuadrado más la constante A por el volumen menos la constante B, igual a RT por volumen al cuadrado. ¿Qué hacemos? A continuación vamos a aplicar lo que es la ley distributiva, en la cual nos quedaría de la siguiente forma: presión por volumen al cubo menos la presión por la constante B por volumen al cuadrado más la constante A por el volumen menos la constante A por la constante B, igual a RT volumen al cuadrado. Dicho esto, vamos a igualar lo que es la ecuación a cero, quedándonos presión por volumen al cuadrado menos presión por la constante B por el volumen al cuadrado menos RT por volumen al cuadrado más A, que sería la constante, por el volumen menos la constante A por la constante B, igual a cero. Ahora, para reducir lo que es la ecuación, lo que podemos hacer es sacar factor común. Nos quedaría presión por volumen al cubo menos PV más RT por volumen al cuadrado, más la constante A por el volumen menos A por la constante B, igual a cero. Entonces, la ecuación en sí nos quedaría volumen al cubo menos P más RT sobre la presión por el volumen al cuadrado más la constante A por el volumen sobre la presión menos la constante A por la constante B sobre la presión igual a cero. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Fue solo dividir para la presión. Entonces, del lado izquierdo ya tenemos nuestra ecuación o nuestra función y del lado derecho sería nuestra derivada. Como recordamos, la fórmula para sacar g de b o g de x sería la x supuesta menos la función dividida para la derivada. Entonces, la derivada de esta función nos quedaría lo siguiente: bajamos el exponente, que es 3, multiplicado por el volumen, y el exponente sería menos 1, quedándonos volumen al cuadrado. Menos, mismo procedimiento, bajamos el exponente, sería 2. 2 por la constante B más RT sobre presión. Todo eso multiplicado por volumen. El siguiente volumen se va porque es exponente elevado a la 1 y nos queda más la constante A dividida por la presión, y lo otro que es constante, al derivarlo se nos va a ir a 0. Muy bien, entonces para obtener una X supuesta, en este caso sería volumen supuesto, lo que vamos a hacer es obtener un valor que sea más acercado a la realidad. En este caso sería con la ecuación del gas ideal. Bueno, en esta ocasión dice que el volumen molar es igual a la constante de los gases ideales por la temperatura sobre la presión. Esto es igual a 0.08205 atmósfera litro sobre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura, que es 353.15 Kelvin, sobre la presión, que en este caso, para el primer caso, serían 10 atmósferas. Este resultado nos da 2.8976 litros sobre mol. Ese sería nuestro volumen inicial. Que tenemos aquí, entonces reemplazamos los valores. Tenemos el volumen elevado al cubo, menos este valor, que vendría siendo la constante B más
la constante de los gases ideales por la temperatura sobre, en este caso, la presión, que sería 10, multiplicado por el volumen al cuadrado, más la constante A multiplicado por el volumen, todo eso sobre la presión, que sería 10, menos la constante A por la constante B y sobre el volumen. Bien, y lo mismo con la derivada, 3 por el volumen al cuadrado, menos 2 por la constante B, más la constante de los gases ideales por la temperatura sobre la presión. Todo eso multiplicado por el volumen. Y el último término más la constante A sobre la presión, que sería 10. Bien, y esta G vendría a ser el volumen menos f de b sobre la derivada. Y el error simplemente sería restando b menos g de x. Y el objetivo del método de Newton-Raphson es que el error sea 0 o b y g de x o g de b sean iguales. Y entonces generando tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces y nos dio el valor de 0. Muy bien. Acá tenemos la gráfica para esta función. Como pueden ver aquí, se hace 0 cuando es 2.92. Aquí en esta gráfica lo que hace la derivada, que sería la función naranja, es iterar. Iterar hasta que llegue un punto donde la función azul, que sería f de b, llega a 0. Podemos ver que es cerca del 3, lo cual quiere decir que está bien que sea el valor de 2.92. Lo mismo vamos a hacer con las diferentes presiones, 20, 30 y 100 atmósferas. Es el mismo procedimiento, pero lo que va a cambiar es la X supuesta. La X supuesta vendría a ser cambiando el valor de la presión a 20 atmósferas. Haciendo esto nos queda que el volumen supuesto sería 1.4488 litros sobre mol. Ese valor lo reemplazamos acá y simplemente sería el mismo formato de la ecuación. Bien. Y el mismo formato de la derivada. Solo que en este caso, como pueden ver aquí, vamos a trabajar con la presión de 20 atmósferas. Bien, entonces, en este caso nos dio que llegando a 0, obtenemos el valor de 1.47 litros sobre mol. Bien, y la gráfica de esta función sería la siguiente. Podemos ver aquí está 1.4 y 1.6. Itera esta función hacia acá 1.47. Quiere decir que está bien. Ya. El siguiente sería con la presión de 30 atmósferas. Es el mismo procedimiento, solo va a cambiar el volumen supuesto. La misma fórmula, pero cambiamos la presión, 30 atmósferas. Con este valor nos va a dar 0.9659 litros sobre mol. Bien. Y vemos que para esto se acerca a 0.9884 hasta llegar a un error de 0. La gráfica de esta función sería la siguiente. Como vemos aquí la derivada de la función itera hasta un poco antes del 1, donde la f de b es igual a 0, lo cual quiere decir que concuerda con este dicho, 0.98. Y por último tenemos la presión a 100 atmósferas. Pueden ver aquí, le doy clic y trabajamos con la presión de 100 atmósferas. Lo mismo con la derivada, trabajamos con presión de 100 atmósferas. Y para este caso, en la fórmula reemplazamos la presión de 100 atmósferas y nos da 0.2897. Ese valor lo reemplazamos aquí y el volumen real sería 0.31 cuando el error es 0. La gráfica de esta función sería la siguiente. Esta de aquí. Como pueden ver, por aquí como que se acerca a 0, donde es 0.3. Y acá el ejercicio nos decía que debe dar 0.31, entonces está bien. Esa sería
el ejercicio. Mi nombre es Joaquín Montenegro y así termina el problema. Mi nombre es Katia Aris Jiménez y voy a exponer una breve explicación sobre lo que es el método de la secante. Este método está basado en la fórmula de Newton-Raphson. Así, sustituyendo a la fórmula de Newton-Raphson, obtenemos lo que es la fórmula del método de la secante, como podemos observar en pantalla. Y aquí tenemos la fórmula del método de la secante. Esta fórmula es muy parecida a la fórmula del método de la falsa posición. Lo único que cambia es que en este método no es necesario que los valores estén encerrados en la raíz, ya que aquí debemos utilizar dos valores, que son x sub i y x sub i menos 1. Es decir, que este método es un método abierto y el método de la falsa posición es un método cerrado. También tiene sus ventajas respecto al método de Newton-Raphson, y es que aquí no vamos a derivar. Y esto es algo muy importante, ya que existen algunas funciones complejas que se nos resulta difícil de derivar. También cabe recalcar que este método encuentra lo que es la aproximación casi con la misma rapidez que con el método de Newton-Raphson. Pero tiene sus desventajas, y estas desventajas se presentan con el método de la falsa posición. Y es que el método de la falsa posición siempre va a converger, porque los intervalos que se utilizan encierran a la raíz. Por lo contrario, el método de la secante pueda que en algún momento tienda a diverger, ya que es un método abierto. Es decir, que en vez de acercarse a la raíz, se va a alejar. Aquí tenemos lo que es el ejercicio propuesto por el ingeniero, que a continuación mis compañeras lo van a desarrollar detalladamente. Mi nombre es Cristina Soledad Arias Yamberla y como siguiente punto voy a explicar esta ecuación por el método gráfico para saber en qué punto se intersecta con el eje X y con el eje Y. Primeramente vamos a hacer una columna de X y una columna de f de X, en donde X ponemos cualquier valor que nosotros queramos. Siempre iniciamos con valores negativos, tales como menos 5, menos 4.5, y ahora seleccionamos estos dos valores y arrastramos. Ahora, con los valores de X vamos a evaluar la función de f de X. Ponemos igual, abrimos paréntesis, es X al cubo, cierro paréntesis, más 2, abro paréntesis, selecciono, al cuadrado, más 10, abro paréntesis, menos 20. 145. Ahora solo arrastramos todo esto porque ya metimos nuestra ecuación. Una vez obtenida nuestra tabla, como observamos que tenemos los valores muy elevados, vamos a eliminar. Listo. Ahora seleccionamos nuestros valores, vamos a insertar, vamos a gráfica y seleccionamos nuestra gráfica. Tal como podemos observar aquí, vemos que en el eje X intersecta con el punto, o sea, aproximado 1.30 y algo. Y con el eje Y en menos 20. Mi nombre es José Moyano. Yo voy a explicar lo que es cómo realizar el método de la secante. Bueno, aquí ya observamos lo que es la fórmula del método de la secante, es lo que nosotros vamos a necesitar, y la función. Ya, esta es la función que la que nosotros vamos a evaluar. Ya, aquí se realiza lo que son tablas, la tabla en la que nosotros colocamos lo que nosotros vamos a necesitar. En este caso, lo que se necesita es xy menos 1, ya todo eso lo que necesitamos está aquí. Ya, en xy nosotros colocamos valores, en este caso el 1 y el 2. Ya, estos valores son los que se escogen, los que están al realizar la gráfica, ahí es donde nosotros escogemos esos valores,
pero siempre y cuando que estén cerca de la gráfica y no tan lejos, ya que esto puede llegar a errores. Ya, en este caso nosotros tenemos 2 y 1. El 2 sería xy y el 1 sería xy menos 1. Ya. En esta celda es la que nosotros vamos a continuar, no en la primera. Ok. Aquí, en fxy, nosotros lo que vamos a hacer, como sabemos que x y es 2, nosotros lo que vamos a hacer es evaluar la función reemplazando el 2. Ya, en este caso nos dio 16, en fxy menos 1, bueno, sabemos que xy menos 1 es 1, entonces lo que hacemos es reemplazarlo en la función y nos dio el 7, menos 7. Y para obtener xy menos 1, lo que hacemos es restar el 2 y el 1. Ya, eso nos dio 1. Ya, aquí en esta nueva celda lo que nosotros realizamos es realizar lo que es la fórmula. Ya, esto es lo que nos dio utilizando la fórmula, que sería nuestra nueva iteración. Ya, todo esto, como esto ya lo hicimos, esto lo que hacemos es bajar. Ya, y aquí para obtener lo que es el error absoluto, se hace lo siguiente. Esto es con la nueva iteración menos la antigua dividido para la nueva. Ya, aquí me faltó. Ya, aquí no, me faltó lo que es por 100. Ya teniendo ya los valores, lo que nosotros ya hacemos es bajar. Bajar para que así obtengamos los valores, los siguientes valores. Ya, aquí nos podemos dar cuenta que ya esto ya convergió en los últimos números. Ya. En este caso, sería en el 6, 7 y 8. Ya, ya esto ya convergió, por lo que ya nosotros ya podemos decir que la raíz solución sería 1.36880811. Gracias. Soy Eiton Ramírez y vamos a resolver el ejercicio número 3 de la exposición. Bien, antes de resolver este ejercicio vamos a tener en cuenta de qué es el método de Stephenson. Este método es un algoritmo para obtener los ceros de una función. Se puede considerar como una mezcla del método del punto fijo y el método de Aitken. En sí, este método presenta una convergencia rápida y no requiere, como en el caso del método de la secante, la evaluación de la derivada. Presenta además la ventaja adicional de que el proceso de iteración solo necesita un punto inicial, P sub 0. Otra ventaja que hay que recalcar del método de Stephenson es que, al igual que el método de Newton-Raphson, tiene una convergencia cuadrática. Es decir, ambos métodos permiten encontrar las raíces de una función f, por así decirlo, rápidamente. Esto es en cada iteración. Pero la fórmula para el método de Newton-Raphson requiere la evaluación de la derivada de la función, y el método de Stephenson no la necesita, por lo que este último puede ser programado para una función genérica, mientras que la función cumple la restricción mencionada anteriormente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ashley Arias y voy a realizar lo que es el ejercicio 3. Como vemos a continuación, nos dan las fórmulas de Bayesian, que son V y C, donde M es el coeficiente de rugosidad, R el radio hidráulico en pies, E pendiente de la superficie del fluido, V velocidad del fluido en pies sobre segundos.
nos dan también los valores de M, que es 1.1, E igual a 0.001 y B igual a 5. Lo que hacemos es reemplazar el coeficiente de rigurosidad y así transformamos nuestros decimales a fracciones para poder simplificar nuestra ecuación, obteniendo la siguiente, la nueva ecuación, que sería C igual a 8700 R a un medio dividido para 552 R a un medio más 1100, en donde vamos a reemplazar el valor de la pendiente de la superficie del fluido y el valor de la velocidad del fluido en la fórmula de Basing. Realizamos los siguientes cálculos para reducir la ecuación, como lo verán, obteniendo así nuestras funciones f de r. Tal como vimos en el método del punto fijo, despejamos una de las variables para obtener así nuestra función. Haremos a continuación el uso del logaritmo de Stephenson para poder así hallar el valor hidráulico. Sabemos que el logaritmo de Stephenson es x sub i más 1 igual a z sub i menos la diferencia de z sub i y y sub i elevado al cuadrado, dividido también para z sub i menos el doble de y sub i más x sub i. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Agnia Villamar Jessica. Yo les voy a explicar cómo utilizar el método de Stephenson para hallar el valor del radio hidráulico. Para utilizar el algoritmo de Stephenson necesitamos de 3 valores. Estos son x sub i, y sub i y z sub i. En el valor de x sub i vamos a utilizar 1 como el punto inicial. Para hallar el valor de y sub i necesitamos sustituir el valor de x sub i en la ecuación de g de r, que como se dijo anteriormente, sale del despeje de una de las incógnitas de nuestra función inicial. Para hallar z sub i necesitamos sustituir el valor de y sub i en la misma ecuación de g de r. Y de esta manera, cuando tengamos nuestros 3 valores de x sub i, y sub i y z sub i, los sustituimos en el algoritmo de Stephenson y así obtenemos el primer valor de x sub i más 1. De esta manera, para nuestra segunda iteración, el valor que obtuvimos del algoritmo de Stephenson lo vamos a poner como nuestra x sub i, nuestra nueva x sub i. Y de esta manera vamos a hallar y sub i y z sub i como hicimos anteriormente. Cuando tengamos nuestros 3 valores, nuestros 3 nuevos valores de x sub i, y sub i y z sub i, los reemplazamos en el algoritmo de Stephenson, obteniendo así nuestro nuevo valor de x sub i más 1. De esta manera podemos utilizar la ecuación del porcentaje de error para saber cuándo nos acercamos al valor real. Vamos a utilizar la iteración 2 menos la iteración 1 dividido para la iteración 2 dividido para 100, multiplicado por 100. De esta manera obtenemos el porcentaje de error. Luego realizamos 2 iteraciones más para acercarnos más al valor real. De esta manera nos damos cuenta que el porcentaje de error ha bajado considerablemente. Para demostrar que el valor real del radio hidráulico es el correcto, vamos a graficar la función dándole valores a R. De esta manera queda demostrado que el radio hidráulico tiene 4,0074 pies. Gracias.